Les saluda Madeline Gómez y hablaré sobre el juicio oral, precisamente sobre las actuaciones que conforman la primera audiencia y cómo se tramitaría el procedimiento de las excepciones previas. Para comenzar, es necesario entender que primero se presenta la demanda. Esta puede ser verbal o escrita. Se da ante el juzgado de acuerdo con el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juzgado lo sella de recibido y admite el escrito. El juzgado calificará los requisitos, debe cumplir con todos los requisitos que establece la ley. De acuerdo con el artículo 45, 61, 63, 106 y 107, que en ellos se establecen los requisitos que debe de contener una demanda. Si cumple con esos requisitos, se admite la primera resolución de trámite, donde indica, se admite para su trámite el proceso, fórmese el expediente respectivo. En sí, se resuelven todas las peticiones del escrito inicial, o sea, de la demanda. Y a través de la primera resolución de trámite, se señala el día y también la hora para la audiencia de juicio oral. Desde la primera resolución se previene que para el día de la audiencia las partes se presenten con sus pruebas. ¿Por qué? Se llevará a cabo en la primera audiencia la etapa probatoria, ya que en el juicio oral no hay un plazo probatorio. Es en la primera audiencia que se reciben las pruebas. Se ofrecen las pruebas en la demanda, pero es dentro de la audiencia del juicio oral que se da la proposición y también el diligenciamiento de las pruebas. El término probatorio en el juicio oral no es un plazo, es una etapa dentro de la audiencia, no es como el juicio sumario o el juicio ordinario, que cada uno de ellos tiene un tiempo estipulado para la prueba. Son 30 días en el juicio ordinario y 15 días en el sumario. Bueno, volviendo al trámite, se les hace el apercibimiento de que si las partes dejaren de comparecer, se va a continuar el juicio en rebeldía, de acuerdo con el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la primera resolución se notifica y entre la notificación debe mediar por lo menos 3 días para la primera audiencia del juicio oral. Se manda a notificar a las partes, ¿verdad? Bueno, llega el día y la hora de la primera audiencia de juicio oral. Se presentan las partes con sus abogados. Las audiencias son presenciales, por lo tanto, el juez verifica la comparecencia, o sea, la presencia de las partes. Indica la hora, la fecha, el lugar en el cual se llevará a cabo el juicio y también el número de expediente. Una vez verificada la comparecencia de las partes, se lleva a cabo la etapa de conciliación, donde se les pregunta a las partes si tienen una propuesta o algún acuerdo. Ahí ya va a depender, ¿verdad? Si las partes dicen sí o si no hay una conciliación. Bueno, una vez llevada a cabo la etapa de conciliación, si no hay una conciliación, se le da la palabra al actor para que amplíe, ratifique o modifique su demanda. Luego se le da la palabra al demandado para que haga la contestación de la demanda. Y es ahí en la contestación de la demanda donde la parte puede proponer las excepciones previas. Estas se proponen en el momento de contestar la demanda y debemos recordar que las excepciones previas son mecanismos de defensa que tiene el demandado para depurar el proceso, para conocer cuestiones que no necesita
en las cuales no se necesita diligenciar todo el proceso para que sean resueltas, sino que éstas se pueden resolver de manera previa. En el juicio oral, las excepciones previas se van a interponer con todas las demás excepciones. Todas las excepciones se interponen al contestar la demanda, pero la existencia de las excepciones previas se va a resolver en la misma audiencia, si es viable, o si no, esta se puede resolver en auto separado. Esto lo establece el artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siguiendo con el proceso, se procede a recibir la prueba o las pruebas, si son varios actos procesales en la misma audiencia. Los principios por los cuales se rige el juicio oral son principios de oralidad, de celeridad. El principio de celeridad es para que el proceso sea de tramitación rápida, sin mayor diligencia que dilate el proceso. También tenemos el principio de concentración procesal, donde se concentra en la audiencia la mayor cantidad de diligencias. El juez en lo posible va a intentar que en una sola audiencia se termine el proceso. También tenemos el principio de economía procesal. Bueno, y de manera no común, si por algún motivo no fuere posible recibir toda la prueba en la primera audiencia, el juez puede señalar una segunda audiencia de prueba que deberá fijarse en el término no mayor de 15 días, tal como lo establece la ley. Y de manera extraordinaria puede haber una tercera audiencia de prueba que deberá fijarse en 10 días. Bueno, siguiendo con el proceso del juicio oral, puede haber un auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar es una facultad del juez. Él decide ejercerla o no. Él, antes de emitir sentencia, puede tener mejores elementos para resolver. Por lo tanto, él puede decidir que se traiga a la vista alguna actuación, un documento, que se practique un avalúo o que se haga una diligencia. Eso le sirve para tomar una buena decisión. El juez tiene la facultad de dictar un auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar es antes de dictar sentencia, por un término no mayor de 15 días. Y por último tenemos la sentencia, que la sentencia se debe de emitir en un plazo no mayor de 5 días. Unos puntos importantes. ¿Qué pasa si no llega el demandado? Se declara rebelde y recabada la prueba del actor, se dicta la sentencia. También, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no llega, verdad? No es posible llevar a cabo la etapa de conciliación. El actor pudiera ampliar o ratificar la demanda, aunque eso se considera algo oportuno. Y también no hay contestación de demanda porque se declaró rebelde. La prueba del actor sí la reciben y se dicta sentencia. Ya no hay segunda, mucho menos tercera audiencia. ¿Qué pasa si concilian? Si se lleva a cabo o si se llega a cabo a un acuerdo de conciliación, se termina el proceso en acta. La ampliación de demanda del actor. Si hay alguna modificación, se puede presentar por medio de un escrito o de manera verbal. Si el demandado confiesa o se allana a la demanda, si el demandado confiesa o se allana a la demanda, se dictará sentencia en 3 días. Esto es todo. Muchas gracias.